¿Cuánto le da un aplauso al Señor por la vida del pastor Francis? Aleluya. Gloria sea al Señor. Uno de los valores fundamentales de esta casa son todas las generaciones, una iglesia generacional. Por eso que usted ve el énfasis que le damos a la generación de nuestros niños. Nuestros niños son importantes, tan importantes como usted y yo. En nuestra edad cronológica que vamos aumentando, ellos van creciendo. Y van creciendo con un espíritu noble y con corazones sencillos y dispuestos a recibir la palabra del Señor. Así que va a llegar el momento que le vamos a predicar a los niños y a los jóvenes. Los viejos sabemos mucho ya. Ya sabemos qué hacer, ¿verdad que sí? Por eso que nuestro norte es las generaciones. Las generaciones son importantes. Son las que trascienden lo que estamos haciendo hoy. Amados, Dios les bendiga, bendiciones, qué bueno verles nuevamente. Esta semana ha sido una semana extraordinaria. Han habido buenas noticias, han habido malas noticias, pero qué bueno que Dios siempre ha sido notorio en medio de todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Dile que está a tu lado: hasta ahora Dios nos ha ayudado. Hasta hoy Dios está conmigo y contigo también. Amén. Y es interesante porque llegamos el jueves en la madrugada de un retiro que tenían programado la junta de directores de nuestra organización. Nos acabamos de bajar de un vuelo de Oklahoma y rápido nos montamos para otro vuelo ahí, para la Florida, y créanme que eso nos pateó bien fuerte, pero hoy estamos de pie. Llegamos y tuve que ser intervenido por el cuerpo médico de la iglesia. Me tuvieron que poner suero, pero estoy de pie. Yo me gasto para el evangelio, aleluya. Si hay que gastarse por algo, amado, es por el evangelio de Jesucristo. Y le damos gloria al Señor. Gloria al Señor. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook Live. Les saludamos a nuestra amada iglesia virtual que nos continuamente, constantemente nos visitan a través de las redes, que por alguna razón no, quizás por la distancia o por los lugares donde se encuentran, no pueden congregarse presencialmente con nosotros, pero sí lo hacen todos los domingos y durante la semana a través de las redes sociales. Y hay que darle gloria a Dios por estas herramientas, porque podemos tener un alcance mucho más de lo que pensamos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Se aproxima nuestro próximo aniversario. Así que ya próximamente le demos los detalles. Tenemos una celebración extraordinaria. Hay buenas noticias para este año. Yo creo que comenzamos con el pie derecho. Primeramente comenzamos con un corazón dispuesto a que este año 2024 tu vida va a ser transformada de manera poderosa por parte del Espíritu Santo de Dios. Y lo segundo, que la presencia de Dios anda contigo en todo lo que hagas. Así que asegúrate de andar bien, porque no estás solo. No estamos solos. Estamos con la presencia del Señor. Gloria al Señor. En esta mañana del Señor quisiera pues continuar la serie de apasionados y comprometidos. La semana pasada Dios nos trajo una palabra a través del pastor Francis de amar. Amar es vivir para amar. Amar para servir. Amar para servir. Tremenda, Dios me habló ahí. Y hoy vamos a continuar con este tema tan extraordinario, porque una de las cosas que tenemos que entender, y desde la plataforma escritural, es que cuando hablamos del servicio, no hablamos del servicio de la manera que nos conviene, de la manera que estamos acostumbrados a servir. Dentro del contexto escritural, Dios se refiere al servicio de otra manera, que es revelado por el Espíritu. Y hablamos en primera vez y establecimos la plataforma en Romanos capítulo 12, verso 11. Hoy vamos a establecer otros versos que vamos a leer para establecer y continuar lo que hemos estado enseñando por las últimas 3 semanas. Y me gustaría que fuera conmigo a
a Éxodo capítulo 4, verso 23, una historia muy conocida. Si usted es tan amable, usted se pone de pie. Llevo 2 semanas sin predicar, así que usted sabe lo que le espera. Nada. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 4, verso 23, de la siguiente manera. Dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Romanos capítulo 1, verso 9. Dice, Romanos capítulo 1, verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo dígalo conmigo, a quien sirvo en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora vaya a Romanos capítulo 7, verso 6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley. Diga conmigo: yo soy libre de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 12, verso 1. Dicho esto, establecemos este verso. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? Que es vuestro culto. La palabra en el griego es latreia, que significa servicio racional, que es nuestro servicio racional. En otras palabras, para que nos presentemos a Dios, ¿qué? En nuestro servicio racional. Servimos con nuestra mente, pero no con nuestra mente humana. No es con nuestra mente humana, es con la mente de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta palabra hermosa, Dios, que tú nos brindas para establecer un principio, Señor, que todos debemos alcanzar. Es la mayor exaltación en el servicio a tu nombre, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que muestras cada día tu misericordia y tu fidelidad en la noche. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros somos movidos por un servicio racional. Otros, Señor, lograremos entender a qué te refieres, Dios. Gracias, Padre, porque estamos vivos. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Hasta aquí, Señor, tú nos has librado de la muerte y nos has librado del pecado. Y nos has librado del lazo del cazador. Y aunque nos visite enfermedades, nos visiten vicisitudes y pruebas, tu mano poderosa no nos ha soltado. Y te doy gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si le va a dar un aplauso, dárselo al Señor. No tenga pena para eso. Estaba cerrado. Gloria al Señor. Amado, es bien interesante que usted preste atención en lo que vamos a hablar hoy. Posiblemente con la introducción que dimos hace 2 semanas, muchos de ustedes entendieron algunos preceptos y conceptos escriturales conforme al servicio, pero hoy vamos a darle más forma a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Si usted nota todos los textos que nosotros acabamos de leer, usted se va a dar cuenta que hay un factor en común en ellos. Y el factor común en ellos es el tema del servicio. Primeramente, a Faraón se le dice que dejara salir a Israel de la esclavitud para que le sirviera a Dios.
En otro verso leímos que Pablo dice que le sirve a Dios en su espíritu del evangelio de su Hijo. Y nos dice también que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Y se nos dice también en esos versos que nuestro servicio a Dios debe ser un servicio racional, con entendimiento, un servicio agradable al Señor. Si ustedes notan, pónganle en ojo esto, que aun con un pacto que ya había sido caducado, Dios llama a Israel a servir. Cuando Dios le dice al faraón a través de Moisés: deja a mi pueblo ir para que me sirva. Pablo en el nuevo pacto dice que el servicio es un asunto del Espíritu, por el Espíritu. Ahora diga conmigo: el servicio es un asunto del Espíritu, por el Espíritu. Él dice: a quien sirvo en mi espíritu. Y esta declaración, cuando él dice en mi espíritu, tiene que ver con lo más íntimo de nuestro ser. No es un servicio a medias, no es un servicio bajo condiciones, no es un servicio a modo de negociación. Tú haces esto y yo hago esto, o yo hago aquello. Pablo dice que le está sirviendo a Dios en la esencia misma de su ser. En otras palabras, mis amados, desde lo más profundo de su vida. Es la esencia de quien él verdaderamente es. Pablo entiende que él puede servirle al Señor desde esa capacidad por lo que ha sucedido en su vida. Entienda bien esto. Él dice que si alguno se une al Señor, un espíritu es en él. Por lo tanto, Pablo entiende que desde su propia esencia, como un ser espiritual, su servicio a Dios también es de naturaleza espiritual. Entienda bien esto, amado. Si alguien entendía de que es verdaderamente espiritual el servicio, era el apóstol Pablo. Dígale a alguien que está encarcelado, con sus manos atadas, sus pies en un cepo, sirviéndole a Dios. Pablo sabía lo que era servirle a Dios en el espíritu. Y una de las palabras preferidas cuando él dice que el hombre espiritual, escuche bien, juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Razón por la cual Pablo entendía que nosotros no hacemos cosas, escuche bien, para ser espirituales, sino que por cuanto somos espirituales hacemos las cosas. Hay una gran diferencia, porque ya es parte de nuestro estado de naturaleza, ya parte de un estado del cual ya nosotros nos encontramos, que hemos sido redimidos y transformados por Dios. Nosotros no servimos para alcanzar algo espiritual. Nosotros, como seres espirituales, servimos a Dios en el Espíritu, quien es Espíritu. Por lo tanto, la esencia misma de nuestro ser participa, diga conmigo, en la función, participa en el servicio, participa de tal manera que el espíritu, el alma y el cuerpo están entregados a hacer esa obra. No es algo, amado, entienda esto, no es algo que hacemos para lograr que nos transforme o que nos cambie, sino porque hemos sido transformados, nosotros hacemos algo para el servicio a Dios. Este ser espiritual, el cual Pablo dice que ahora sirve en otro régimen. Él dice: ya no le sirvamos a Dios de esta manera bajo la ley. Vamos a servirle a Dios bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo gobierno, bajo una nueva naturaleza. Y entienda bien, amado, porque cuando Pablo habla bajo un nuevo régimen, se está refiriendo al nuevo pacto a través de su Hijo, de Jesucristo, nuestro Señor. Escucha atentamente, mi querido hermano. Dios no ha cambiado, escuche bien,
Dios no ha cambiado las demandas ni las exigencias que Él ha tenido. Lo que sí ha cambiado es la fuente que lo produce. Por lo tanto, Dios siempre ha querido que su pueblo sea santo. Dios siempre ha querido que usted sea santo. Dios siempre ha querido que usted viva en santidad. Te lo voy a volver a repetir porque solamente no lo entendieron. Dios siempre ha querido que su pueblo sea santo y viva en santidad. Pero también siempre ha querido que su pueblo sea obediente. Obediente. Y esto es así tanto para Israel como también para la iglesia del Señor. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia entonces? La fuente que lo produce. ¿Cuál es la fuente que produce el servicio a Dios? El viejo régimen era de afuera hacia adentro. Y en ese régimen se descubrió que aquello que identificaba la condición del pecador, pero no tenía el poder para transformarlo. Por lo tanto, ellos se sentían continuamente sirviéndole a Dios en la energía de su carne, de sus fuerzas. Estaban respondiendo a mandamientos, motivados por el temor del juicio, del castigo y de la maldición. Por lo tanto, no obedecer producía consecuencias. Ese era el viejo régimen. Y nadie quería sufrir consecuencias. Por lo tanto, la gente respondía a cumplir los mandamientos. Pero en el nuevo pacto, diga conmigo, en el nuevo pacto, ese es el pacto que tú y yo estamos viviendo. Eso cambió. Nosotros no servimos por un factor o por factores externos que nos motiven, sino porque Dios mismo hizo residencia en nosotros. Sino porque Dios ha venido a ser casa en tu vida. La fuente que produce la obediencia ahora no es la observación de leyes. La fuerza que produce la obediencia ya no es una pasión por cumplir las regulaciones de la iglesia. No, Señor, sino una pasión que surge por un amor y un agradecimiento por lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Aleluya. Así que no le servimos a Dios bajo el viejo régimen, sino bajo el nuevo gobierno del Espíritu, donde lo que Dios quiere, amado, entienda, lo produce en nosotros. Mire qué tremendo. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios mismo lo produce en nosotros. Pastor, ¿y qué es lo que produce en nosotros? Gracias por hacerme la pregunta, mi amado. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Qué poderoso, ¿verdad, amado? Qué poderoso, gloria al Señor. Y esto hay que sentir libertad. Hace rato Dios me libertó a mí de esto. Yo creo que hoy Dios te puede libertar de esto también. Pero pastor, ¿qué tengo que hacer para obedecer a Dios? Dígame qué es lo que tengo que hacer para yo obedecer a Dios. Sencillo. Ríndete. Aquí estoy, Señor. Ríndete. Porque cuando nos rendimos, Él mismo va a producir en ti. Porque Él mismo va a satisfacer su voluntad a través de nosotros. Satisfacer esa demanda de Dios. Aleluya. Él va a producir honra. Él va a producir obediencia. Él va a producir el deseo para servir con el corazón con fervor y alegría. Él va a producir esa energía. Él va a producir lo que se requiere para que esa vida que Él quiere que usted y yo tengamos de santidad y obediencia se pueda realizar y se pueda cumplir en nuestra vida. Y después de que todo eso sea una realidad, tampoco es para que nosotros nos gloriemos, porque nadie se puede gloriar en sí mismo. Porque si alguno se gloríe, gloríese en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Y esto hace que el orgullo se desmantele en nuestras vidas. Esto hace que no nos sintamos capaces, que logramos hacer algo por nuestra propia fuerza. Porque si en algo te tienes que gloriar cuando hacemos las cosas para Dios, es en Dios mismo, no en las capacidades que tú puedas tener. Porque al final de todo, todo lo que Dios
permitió que tú hicieras, lo puso Él en tu corazón, para que tú fueras obediente y lo hicieras en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien que pueda dar un aplauso al Señor? Yo he escuchado gente decir: ay, yo estoy bien orgulloso de mi fidelidad con el Señor. Ay, lo dañó. No lo dañes, por favor. Por lo tanto, amado, en el nuevo pacto, la fuente que produce lo que Dios quiere cambió de leyes externas a una vida y poder interno. Aleluya. Pero también, ahora hay una nueva ley. Ahora hay una nueva ley. Y Pablo llama a esa ley la ley del Espíritu de vida en Cristo el Señor. La ley del Espíritu de vida en Cristo el Señor. Y en el ministerio en donde usted y yo servimos, no es un ministerio de muerte y condenación, sino que es un ministerio de vida y justicia. Por lo tanto, amado, fíjese en el orden. No solamente la fuente ha cambiado, sino que ahora hay otra ley en la cual operamos. Y hay un ministerio en el cual servimos. Un ministerio que produce vida, un ministerio de justicia, un ministerio que está establecido bajo un nuevo y mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, sobre una mejor esperanza y gobernado por la misma vida del Señor. A ese ministerio, escúchame bien, a ese ministerio hemos sido todos llamados a servir. Dile que está a tu lado: a este ministerio ha sido llamado a servir. Hemos sido llamados a comprometernos. Hemos sido llamados a vivir con pasión y fervor. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta lo que produce este tipo de servicio racional, no tenemos otra cosa que decir: esto produce vida en el Señor. Esto me produce vida. Aleluya. Lo contrario sería muerte. Y mira cómo dice Romanos capítulo 7, verso 6. De modo, Romanos capítulo 7, verso 6. Pónganlo en la pantalla, quiero que lo vean. De modo estamos acá. Romanos capítulo 7, verso 6. Ok, lo leemos acá. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Amado, el viejo régimen de la ley trata Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Leí la parte final. El viejo régimen de la ley trata con nuestros propios intereses personales, en la energía de tu propia carne. Pablo lo dice, que ya no confiamos en nuestra propia carne. Y si algo nos puede enseñar Pablo, es que confiar en la carne es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pablo dijo: no confíes en tu propia carne. Él lo decía de esta manera: yo estaba convencido con lo que estaba haciendo era correcto. Antes de Pablo venir al Señor, él decía: yo estaba convencido en mi ser lo que estaba haciendo, pero me di cuenta que estaba totalmente equivocado cuando confronté la vida, quien es Cristo Jesús. El régimen viejo son nuestros intereses personales, son aquellas cosas que nosotros diseñamos. Escúchate bien, aquellas cosas que nosotros diseñamos para Dios, para que Él las bendiga. Mira qué tremendo. Son nuestras propias iniciativas que nacen en muchas ocasiones no de la vida del Espíritu, sino de nuestra carne. Y lo opuesto a esto es el régimen nuevo del Espíritu. En otras palabras, es por medio del caminar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu.
Hay cosas que nosotros confiamos y creemos que Dios bendice lo que hacemos. Y son nuestros propios intereses. Yo hago porque yo creo que Dios me va a bendecir. Yo siento o yo cumplo porque esto es lo que siempre se ha hecho. Pero no necesariamente se hace bajo ese régimen del Espíritu, sino se hace bajo el régimen de la carne. Por eso es que es necesario que Pablo nos invita a que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu para entender lo que son las cosas espirituales. Y no está muy lejos de decir que el servicio a Dios es de carácter espiritual. El problema es cuando se utiliza el servicio para manipular. Cuando se utiliza el servicio para manipular, para que la gente se ocupe, eso produce muerte en la gente, no produce vida. He escuchado lugares que dicen: si usted no le está sirviendo a Dios de todo corazón, ya usted verá lo que le va a pasar. Juicio viene sobre usted. Ese no es el servicio que habla Dios. Eso es lo que hacen cuando matan a la gente de entrada. Si estaban ahí tratando de hacer algo sentados en esa silla donde usted está, y le dicen esto, más me quedo sentado. Porque esto no nace de la carne, esto nace del Espíritu. Aleluya. A veces los matan, Señor, porque los están llevando a producir servicio en la energía de la carne. Y ese es el problema, amado. Claro que sí, ese es el problema de la iglesia contemporánea. Hay gente que tiene un poder de convicción para hacer sentir a uno como un miserable. Yo no sé si usted conoce a gente así. Gente que hablan y te hace sentir mal. Pero si yo no he hecho nada, yo estoy tranquilo aquí. ¿Sabes que hay gente que usan lo que hacen en la iglesia para escapar del caos que estén en la casa? Por otro lado, hay gente que sirven en la iglesia, sirven, pero es para escapar del servicio o de la falta de atención que tienen en sus casas. Aquí en la iglesia son servidores, pero en la casa eso se oye noble, ¿verdad? Pero eso es de la carne. El servicio a Dios no se puede imponer. Eso tiene que nacer. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? En el Espíritu. Es algo que aquello que te dice: Dios mío, yo tengo que hacer algo. Yo me siento tan útil, pero no puedo hacer nada. Hay algo que yo debo hacer. Hay algo que yo debo, yo necesito servir. Es algo que Dios pone en el corazón, que uno no lo puede explicar, porque es que nace del Espíritu. Eso tiene que ser el resultado de una vivencia y de una experiencia en el Espíritu. Por eso que estos fundamentos son vitales y son bien esenciales en la iglesia del Señor. Porque si no, podemos correr el peligro de que la gente se envuelva a hacer algo en la energía de su carne y descubra que la carne no puede producir un servicio racional a Dios, y por lo tanto se frustran y se van. Son aquellos que dicen: me explotaron, me quemé. Su servicio no era espiritual, su servicio era racional. Mire que a veces a nosotros los pastores se nos hace la vida tan difícil, diciendo: Dios mío, ¿cómo podemos envolver a la gente para que entre en ese servicio racional a Dios? ¿Qué le buscamos? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comida le damos? ¿Qué premio le damos? Y yo he descubierto, amado, que por más cosas que tú hagas para tratar de enamorarte o entretenerte en el servicio a Dios, tiene que nacer del Espíritu. Es nuestro culto racional, nuestro servicio racional. Aleluya. Dios detesta todo lo que es carne. De hecho, la Biblia dice que Jesús sacrificó su carne y crucificó el viejo hombre con sus deseos y placeres. Por eso es que hay gente que pueden estar envueltos haciendo algo en la congregación, pero no necesariamente lo están sirviendo a Dios. Y es una realidad. Servir a Dios de una manera racional es un servicio a las 24 horas, los 7 días de la semana.
no es el día que vienes a la congregación a cumplir con un check en el chat, chequeado, estaré allí. El servicio no es obligatorio, no es compulsorio, es voluntario y nace de adentro. Nace de adentro. El servir no es algo que se nos dice que tenemos que hacer o una medida que tenemos que dar para calificar para subir a otra posición. Entienda esto, mis amados. Servir es un asunto del espíritu en el espíritu que prueba y expone la realidad de nuestro ser interior. Amado, nada, escuche bien, nada muestra más cómo estamos por dentro con lo que hacemos por fuera. Nada. Nada prueba mejor cuánto hemos madurado con lo que hacemos afuera. Nada prueba mejor cuánto fruto se ha formado en nosotros que lo que hacemos afuera. Entonces podemos establecer que el servicio prueba la realidad interna de quién soy. No hay otra cosa. Yo creo que el servicio es un mecanismo espiritual que Dios nos pone a nuestra disposición para ser nosotros formados y transformados, porque prueba quiénes somos verdaderamente adentro. Por lo tanto, el servicio es de naturaleza espiritual, pero la forma, escuche bien, una cosa es el servicio y otra cosa es la forma en que tú lo manifiestas. Es la forma, que eso es que voy a hablar hoy. La forma de manifestar el servicio tiene que ser práctica, tiene que verse. Usted no puede despachar la cosa. No, el pastor dijo que el servicio es espiritual. Yo sirvo a Dios en mi espíritu aquí sentadito, Señor. Ajá. Hasta ahí tienes ja. El problema es que no lo practicas. Y en la forma que eso se manifiesta es en lo práctico. Hermano, usted quiere participar porque usted tiene un don. No, mi hijo, no, pastor, déjeme aquí tranquilo. Yo le estoy sirviendo a Dios por dentro. La mente es bien carnal, amado. ¿Sí o no? La mente nos juega trucos a veces que nos sorprende, ¿verdad que sí? A veces la mente carnal busca por dónde cortar la grasa. Pastor, lo siento, déjeme tranquilito aquí, porque usted dijo que se le sirve a Dios en el espíritu. Tremendo, ahora el pastor tiene la culpa. Tú no me entendió. Déjame volver a decírtelo porque al parecer no me entendieron. La naturaleza del servicio es espiritual, pero la forma es práctica. La fuente es espiritual, el contenido es espiritual, el vaso es espiritual, pero se tiene que formar en algo y se tiene que expresar en algo práctico. Por eso, para Dios, el servicio no es que no es lo que hacemos primero, sino quiénes somos nosotros en Él primero. Para Dios es más importante quién tú eres en Él. Pero yo no puedo expresar el servicio para sentirme amado, porque ya Dios me amó. Yo no puedo expresar el servicio para yo sentirme parte, porque ya tú eres parte. Yo no puedo hacer el servicio para que yo me sentirme aceptado. Ya tú fuiste acepto en el amado. Entonces, el servicio es de carácter espiritual. Pero para Dios es más importante, y lo dije en la última ocasión, el obrero que lo que hacemos, que la obra. Por lo tanto, si usted y yo logramos entender esta verdad, si usted lo logra entender, nos va a ayudar muchísimo a resolver los problemas que se nos presentan en la práctica del servicio. Porque a cuántos problemas se presentan en la práctica del servicio. Entonces, amados, eso quiere decir que los problemas que nosotros mostramos en nuestras congregaciones son de carácter espiritual.
es porque no vemos las cosas espiritualmente, las vemos con la carne. Por eso Pablo trataba esos problemas bien fuertes con la cruz. Pablo entraba en este dilema en las congregaciones que él tenía a su control con el episodio de la cruz. Porque si pretendemos tratar nuestros problemas de la carne con terapias y consejería, amado, que te entiendan, 10 años vamos a estar tratando el mismo problema. 10 años con el mismo consejo, con la misma actitud, con el mismo problema. Mejor apliquémonos la cruz y vamos a poder separar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y usted va a notar una gran diferencia ahí. Usted va a decir, pero acá yo creía, como Pablo dijo, yo creía que lo que yo estaba diciendo era correcto. Qué equivocado estaba. Y muchas veces cuando pensamos eso es porque estamos viviendo bajo el viejo régimen del servicio, por leyes y regulaciones. Yo cumplo, yo hago, yo obedezco. Pero en el nuevo pacto tú haces por lo que ya Dios hizo en ti. Tú no haces para ser espiritual, tú haces porque tú eres ese espiritual. Y esto debe elevar tu nivel espiritual en todo lo que hacemos en la vida. Esto debe elevar nuestra mentalidad para Cristo. Servir a Dios en el espíritu manifiesta lo que tú y yo somos, y lo que somos se prueba en el servicio. Ay, 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 ay. Por eso que en el servicio es una de las escuelas del Espíritu para transformar. Tú sabes, yo me he encontrado con gente en otro lugar, aquí no, que ellos oran al Señor porque Dios los pone en un lugar a servir, y llega un momento dado que se encuentran con una situación difícil, que van a su líder y le dicen, ay pastor, he estado orando al Señor para que el Señor me mueva del lugar de servicio a otro lugar. Ya Dios me habló. Ajá, porque se te presentó este problema, ahora tienes que mover de ministerio. Si precisamente el servicio es la escuela del Espíritu para que te enseñe a trabajar con tu hermano, trabajar con tu carácter. Porque esto es una escuela del Espíritu. Esto no es una escuela de la carne. No, muévame de aquí, porque es que no tolero a fulano, o no tolero a sultano. Pastor, se lo anticipo, va a haber un problema aquí serio. Y ya Dios me habló que yo tengo que salir de... El problema es que estás sirviéndole a Dios bajo el viejo régimen ¿de qué? De la carne, por regulaciones y no por lo que Dios está haciendo en ti. Entonces, el servicio prueba quién tú eres. El servicio prueba cuál es la obra que Dios está haciendo en tu vida. En lo más mínimo o en lo máximo, el servicio va a probar quién verdaderamente eres. Amado, ¿cuántas veces yo me he tenido que sujetar con una persona o de una persona que tiene menos calificaciones que las que yo tengo? Porque aquí no se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que Dios te mandó a hacer. Yo no le sirvo a Dios por regulaciones, yo le sirvo por lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, si yo le sirvo a Dios por lo que ha hecho en mí, entonces mi servicio tiene que ser racional. Yo sé lo que estoy haciendo. Que en ese proceso de Dios, de yo servir, de interactuar, de empatizar o antagonizar contigo, Dios me está hablando y me está transformando. Pues amén. Esa es la vida del Espíritu. Bienvenido a la escuela del Espíritu. Porque de alguna manera tengo que aprender. Yo no sé si usted está aquí. El servicio de Dios es de naturaleza espiritual, pero se manifiesta de una forma práctica. Y es bueno porque esto nos permite seguir caminando continuamente en la vida del Espíritu. Aleluya. Es una escuela, es un entrenamiento continuo. Por lo tanto,
Es aquí donde los asuntos prácticos del servicio son vitales. Escuche bien, no sería una prueba si el Señor lo único que nos pide que hagamos son las cosas que producen el mayor placer en la carne. No sería una prueba. Eso no sería difícil. Si lo único que yo hago me trae la mayor satisfacción en la carne, en el servicio, entonces ¿cómo aprendo? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo yo puedo llegar a otro nivel espiritual? ¿Cómo yo puedo cumplir ese propósito eterno de Dios en mi vida? Por eso que el servicio nos reta. Nos reta. El servir a Dios es un reto. Y nada te va a probar más en la carne que el servicio a Dios. Usted sabe cuánto la gente hace para el Señor y cuánto la gente nos agradece. ¿Cuántos saben eso? Todo el mundo tenemos esa experiencia. Lo mejor es que estés durito en el servicio, porque eso te va a visitar. Para servirle a Dios hay que estar durito. Por eso es que yo dije en mi primera disertación, hace 2 semanas atrás, que el servicio a Dios prueba carácter espiritual. Y los que sirven tienen que ser gente espiritual. Entonces no podemos minimizar lo que tú haces en Cristo, porque es espiritual. Porque ya tú no le sirves bajo un viejo régimen, tú le sirves bajo el régimen del Espíritu. Yo te sirvo a ti porque yo le sirvo al Señor primero. Pablo decía, yo sirvo a Dios en mi espíritu por el Espíritu. Por lo tanto, si le sirvo a Dios en el Espíritu, se me va a hacer fácil servirte a ti, porque primero le sirvo a Dios. El problema es que a veces queremos servir al hombre y no le servimos a Dios. Queremos hacer cosas para ser reconocidos, queremos hacer cosas para que nos aplaudan, queremos hacer cosas para que nos entreguen un certificado y nos digan que bien lo haces. Pero el día que no pase eso, pastor, Dios me habló, me voy, bye bye piojito, te quitan los bártulos, nos vemos. El que sirve a Dios hace raíces donde Dios está. El que le sirve verdaderamente a Dios, sus raíces son profundas en Él. No hay nada que lo mueva. Aleluya. Por eso es que yo digo que hay que estar madurito ahí. Hay que estar madurito ahí en el parking cuando llovió ayer y tener los zapatitos brillados. Y cuando ve los zapatitos los tiene llenos de fango. Hay que estar madurito. Cuando nadie se le para por ahí, varón, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque me bendice. Hay gente que pasa y lo quieren atropellar. O sea, valorar a la gente que sirve en el espíritu trasciende más allá, en el espíritu de una congregación que ama a Dios. Yo no puedo validar el servicio tuyo a Dios. Yo sí puedo ver el fruto de eso. Que en un momento dará fruto y en otro momento quizás se caiga el fruto. Somos seres humanos. Nada va a probar más nuestra carne que el servicio. Por eso es que nuestra función, entienda bien, no es estar juzgando las motivaciones de una persona que sirva o no. Dios tratará con la gente porque no es nuestra función determinar quién lo hace para su propia satisfacción, quién lo hace para su propia gratificación, quién lo hace en búsqueda de fama o de influencia. Eso no me toca a mí. De hecho, el mismo servicio lo prueba. El servicio revela motivaciones. El servicio revela lo que se haga y que lo que se da a conocer por lo que se está haciendo. El fruto lo va a dar a conocer. El fruto se va a manifestar. Mire la experiencia de Moisés. Dios le dice: ve y dile al faraón que deje a su pueblo salir,
para cuando saliera le sirviera a él. Mira la intención de Dios. Y dice que el pueblo salió hasta que la cosa se puso hormiga brava, hasta que la cosa se puso difícil, hasta que la gente comenzó a decir: servir al Señor, si aquí lo que hay es sequedad, no hay comida, aquí no hay, aquí lo que hay es un sol brutal, yo mejor me quedo allá adentro, que había aire en el faraón. Entienda esto, amado, nada prueba la carne como el servicio. Cuando las condiciones son favorables, qué mamey, qué guame, qué guame. Cuando es cómodo para mí servir, qué clase de mamey, esto me lo como yo con pan y mantequilla. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es que el fruto se va a manifestar. Verdaderamente estaré yo sirviéndole a Dios en mi espíritu, porque oye, esto es gravoso para mí, qué dolor, qué calor hace aquí, me duelen las piernas, me duele aquello, ay, qué tanto ensayo, ay, qué tanta cosa, ay, qué tanto que hay que hacer las cosas bien, ay, Dios mío, yo estoy cansado, oye, me respiran en los hombros. Qué mamey cuando las cosas son fáciles, cuando todo está bien, cuando todo el mundo está de acuerdo, que es súper fácil es. Cuando las cosas están hechas a la medida, cuando está todo bajo control y todo está chuli snacking, como dicen en el campo. Pero cuando las situaciones se ponen de un poquito complicadas, entonces la carne se va a poner a decir: yo no necesito esta incomodidad. ¿Cuál es la razón de yo estar aquí sufriendo calor? A mí no me gusta que me traten de esta manera. Fíjate, ya lo ves personal. Tu decisión de servir es como si tú tuvieras, como que si alguien te estuviera deseando mal. A mí no me gusta que me traten de esta manera. ¿Para qué el Señor habrá permitido yo estar aquí? Tanto que yo diezmo, tanto que yo ofrendo, tanto que yo doy, mira cómo me pagan. Y es allí, amado, allí donde usted tiene que estar siendo formado por el Espíritu. Ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a formar. ¿Por qué? Porque nada va a probar la medida de Cristo adentro como el servicio. Nada de eso que no sea eso va a probar el servicio de lo que hay aquí adentro. Por lo tanto, la idea de servicio que tenía el pueblo de Israel era una idea romántica. Ay, que me saquen de este oprobio, que me liberten de esta esclavitud, voy para el desierto, voy a ser libre. Y cuando llegó allá, ¿qué pasó? Por lo tanto, muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios nos saca de una situación difícil es porque ya las cosas, mire mi hermano, ya tú pasas ese nivel de opresión, viene otro nivel mayor. Y ahí prueba el corazón de que estamos hechos. Dios me va a sacar allá afuera, va a ser todo bien fácil, va a estar mejor aquí que con el faraón. Hasta que comenzaron las cosas a cambiar. Comenzaron a sentir las inclemencias del tiempo. Comenzaron a ver los mosquitos picarle, las langostas picarle. Comenzaron a ver que las aguas eran amargas. Ajá. Amado, el servicio tarde que temprano los expuso. Y esto, mis hermanos, es lo que sucede a todos los que caen en las manos del Dios Altísimo. Así que si tú estás en ese proceso, eso te sucede porque estás en las mejores manos. Ahí es donde Dios te está formando, en la escuelita del Espíritu. Mira ahí. Y ojo con esto, amado. Siempre habrá situaciones, siempre habrá una. Siempre va a haber una que tu expectativa en algún lado se desmantela. Esto no es lo que yo esperaba.
Siempre va a haber alguna situación en la cual vas a descubrir que el servicio al Señor está probando la esencia de quién soy, que lo que está viviendo aquí adentro es verdadero. Siempre va a haber una situación que vas a entender si, Señor, verdaderamente tú me estás formando. Aleluya. Y el propósito, amado, de esa prueba es descubrir si hay alguna gratificación personal, si hay algún placer o alguna satisfacción en lo que hace, o simplemente hacer que lo que estás haciendo lo haces para el Señor y como para el Señor, porque de Él obtendrá la recompensa. Y estemos claros en esto, amado, porque esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pastor, el mensaje está poderoso, pero esto no es fácil. ¿Quién te ha dicho que es fácil? Por eso es que la escuela del Espíritu es necesaria. Es necesaria. Pero usted sabe que cuando todas estas cosas nos suceden a todos, podemos entender que llegamos a una medida espiritual, que nada de eso cambia quién soy. Amados, no le prestemos atención a las cosas negativas, a lo que se nos presenta. Hay veces que se nos produce, pues, las reacciones son tan dinámicas de lo que vivimos, las percepciones de lo que vivimos, que comenzamos a declarar con nuestra boca cosas que no debemos decir. El poder de las cosas está en lo que tú declaras. Entienda esto, amado. Todo lo que tú abras y digas por tu boca es un decreto. Tiene una fuerza. Todo lo que tú digas algo en contra de alguien o algo en contra de alguna situación, créame, va a tener repercusiones espirituales sobre la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la vida del Espíritu se digiere en el Espíritu. Y hay veces que hay que hacer silencio y entrar en esa escuela. Señor, ¿qué me están mostrando? Señor, todavía el calzado me arde, me molesta. Todavía me siento como que no soy yo, pero estoy aquí obedeciendo porque yo no hago esto para que yo sea reconocido. Yo no hago esto para que me digan y me aplaudan. Yo hago porque te estoy sirviendo en el Espíritu. Y en el Espíritu cuesta. No es fácil. A Dios no le interesa si te gusta o no te gusta. Pastor, entonces, usted no sabe, a mí no me gusta hacer lo que hago, pero lo hago por obediencia. A ti Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es trabajar con tu corazón. Y si eso es menester que tú hagas, para Dios, pues, para tú poder ser sensitivo a la voz de Dios, para que Dios trabaje contigo y te promueva a otro nivel espiritual, a una medida mayor, no pelees con Dios. Disfruta del tiempo. Pelea tu vida espiritualmente. Preséntate aprobado delante de Dios. A Dios le interesa que está viendo algo en ti que te da aprobación delante de Él. Eso es lo que Dios ve. Eso. Déjame, esto es lo que yo estoy buscando de Él. Espérate. Esto es lo que lo aprueba, lo califica. Y nosotros ahí peleando nuestra batalla de fe, pensando que vamos a renunciar. Y Dios diciendo: avanza, sigue, resiste, sirve con devoción, con fervor y pasión. Comprométete, apasionate. Aleluya. Dios lo que está viendo es un vaso que está siendo reconstruido. Él está viendo un hombre y una mujer que después que pase por ese valle de sombra y de muerte, al otro lado, después que te metan en el desierto, sales hablando del reino de Dios, sales hablando de las buenas cosas del Señor. No sales hablando de lo que pasaste, sales hablando de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Sabe que hay gente que pasa la salsa y el Guayacán y cuando terminan empiezan a hablar lo que le pasó? Pero hay gente que ha entendido la medida de fe que ha recibido y dice: ¿sabe qué? Si fue menester, amén, pero yo lo hago por Cristo y gracias a Dios que decidí por Él.
porque estoy viviendo un tiempo nuevo. Aprendí mi lección. Wow. Y si tengo que pasarlo 20 veces, heme aquí, Señor. Heme aquí. Porque aprendí la lección. Aleluya. Empiezo a predicar a Cristo con más intención. ¿Por qué? Porque la medida de lo que Dios está haciendo adentro es más poderoso que de lo que la carne me está diciendo por fuera. El servicio prueba lo que somos. Por lo tanto, es la forma del servicio que somos aprobados. Diga conmigo la forma. Forma. Ahí es donde Dios te aprueba. Es en la forma, es en la práctica, es entre los músicos, es entre los ujieres, es entre los niños, entre los jóvenes, entre los líderes, entre los directores, entre los pastores y la congregación con los pastores. Ahí es que somos aprobados. En esa dinámica humana donde Dios está formando un vaso útil para su gloria. Y tengo que decirte, no podemos ser niños espirituales. Yo creo que Dios nos ha venido hablando hace más de un año. No podemos ser niños espirituales que estén haciendo cosas espirituales porque no van a dar la talla. Y usted se da cuenta, y no es para juzgarlo, pero es para que usted se dé cuenta de que hay veces que vemos gente con un infantilismo espiritual haciendo cosas y no dan la talla de cosas tan sencillas, porque no han aprendido primero a servirle a Dios. El tú hacer algo en la casa no te va a dar salvación. Dios te salvó solo. En tú hacer algo en la casa, la aprobación que tú recibes cuando lo haces en el Espíritu, no cuando lo haces con motivaciones externas. Déjame ver si el pastor me ve. Déjame, pastor, yo creo que sepa que yo hice esto, que hice aquello. Amén, eso es bueno decirlo. Pero usted no lo hace por eso, usted lo hace porque le sirve a Dios primero. Por eso es que cuando la motivación del servicio es una recompensa humana, eso pasa. Cuando se le predica a usted que Dios le va a dar una casa, le va a dar 2 carros, le va a dar una buena cuenta de banco, pero usted tiene que servir, estas cosas pasan. Mire, mi hermano, a Dios no le importa si usted vino en Uber, si usted vino en un Cadillac, si usted vino en un carrito embolsado. A Dios no le importa eso. Entienda bien esto. Eso es irrelevante para el Señor. Eso es irrelevante para la vida en el Espíritu. A lo que Dios sí le importa es cuánto de mi hijo se está formando en el vaso donde yo estoy trabajando. Eso es lo que Dios le importa. Dios no está aferrado a nada de lo terrenal. Entiéndalo bien. Lo de Dios es espiritual. Si la medida de nuestro servicio es recompensado por una casa o por un carro, yo creo que muchos tuviéramos falto de una casa y un carro, o por la cuenta de banco que se llena, ¿verdad que sí? Eso se lo cree la gente de Estados Unidos, que eso es lo que le predican en las iglesias allá. Prosperidad, prosperidad. Sé fiel, ¿vale? Que Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, ese es el evangelio de allá de los americanos. Pero váyase conmigo a Sudamérica, a ver si caminar 4 horas para un servicio no es servirle a Dios. Váyase conmigo a ver gente que no ha comido nada a las 4 de la tarde, esperando por el servicio de las 7 de la noche, y están allí fieles sirviendo a Dios en el Espíritu. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué clase de servicio? Donde somos probados. Nada prueba. Escucha bien. Si usted quiere apuntarlo por ahí, si está escribiendo. Nada prueba tu lealtad a Cristo como el servicio.
escríbalo por ahí, amado. Cuando sirves. Ay, yo le soy fiel a Dios. Déjame ver cuando sirve. Pastor, usted no puede juzgar eso. Bueno, el fruto de servicio, ¿dónde está? Vamos a verlo. Vamos a ver si cuando te meten preso eres capaz de escribir cartas a las iglesias, como hizo Pablo. Vamos a ver cuando te pica la serpiente, te la sacudes así y sigues predicando el evangelio. Vamos a ver si es verdad que tú sirves cuando todo el mundo te abandonaron en Asia solito. Solito te dejaron en Asia por predicar el evangelio. Pero el Señor estuvo conmigo, aleluya. Nada prueba nuestra lealtad como el servicio. Por lo tanto, la pregunta que usted y yo nos debemos hacer: ¿de qué manera sirve lo que estoy haciendo por los intereses del Señor? ¿Cómo contribuye? ¿Cómo se manifiesta su propósito en mí? ¿Cómo ser músico contribuye al propósito de Dios? ¿Cómo ser un adorador contribuye al propósito de Dios? ¿Cómo ser un servidor, un ujier? Una persona que esté en el estacionamiento, una persona que recoge la basura o que limpie los baños. ¿Cómo eso contribuye al servicio a Dios? ¿Cómo? Que todo lo que haga, lo que se ve y lo que no se ve, ¿cómo eso contribuye? ¿Cómo es poder estar detrás de los controles haciendo algo que es secular? Sube y baja botones, sube y baja botones, apaga el micrófono y bien. ¿Cómo eso contribuye al servicio de Dios racional en el espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo eso que nadie ve, que nadie dice, que nadie aplaude, que no se recibe un certificado que te den en la tarima? ¿Cómo eso contribuye? Porque lo que estoy haciendo no es para que nadie lo vea, aunque la gente lo ve. Lo estoy haciendo porque sirvo al Señor en mi espíritu. Y en la forma lo voy a manifestar con fervor, con pasión, con entrega y con compromiso. Esa es la forma. Aunque no haya aplauso, aunque no haya reconocimiento, aunque nadie se dé cuenta, lo estoy haciendo para el Señor. Gloria sea tu nombre, Dios. Cuando nosotros elevamos esa conciencia del servicio al Señor, ¿tú sabes lo que aumenta? Aumenta lo que yo le hablé la última vez, la medida de la plenitud de Cristo en la iglesia. Cuando esa conciencia es elevada, hay una plenitud mayor en la casa de Cristo. ¿De qué forma esto contribuye al propósito del Señor que pueda seguir avanzando? Cuando tenemos un servicio o el espíritu de servicio, la manera, la forma de cómo servimos ya deja de ser un problema, es una vivencia. Ya no es gravoso, ya es una cultura. Si al fin de todo Jesucristo dijo: yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Cuando tenemos ese espíritu de Cristo, el espíritu de un servidor verdadero, la manera de cómo servimos deja de ser un problema. La gente que no tiene el espíritu de servicio, lo que siempre tienen son dificultades con el cómo del servicio. Con el cómo del servicio. Ahí es donde están las dificultades. Por eso es que hay inconsistencia en gente. De hoy puedo, hoy me comprometo y mañana no.
Ese es el problema, la inconsistencia de la iglesia. Que usted dice que se compromete puño y letra y al otro día dice que no. Eso es servir a Dios en el Espíritu. Vamos a hablar claro. Tenemos problemas en el cómo, porque hay ausencia del espíritu del servidor. De repente se cambian los niveles de mostrar en la forma. Ya se ve que el compromiso está debatiéndose, porque aparecen nuevas ideas sobre el servicio. Y déjame decirte algo, Dios siempre, o muchas veces, por no decir siempre, nos quiere probar si nosotros somos capaces de servirle en el desierto, en lo peor, ahí donde no hay nada. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí donde Dios tiene la capacidad de desmantelar tus ideas, nuestras ideas. Eso está brutal, amado. Aquí no tenemos opción. Aquí es Dios o Dios. Pero ¿cuál es la necesidad de yo ir al desierto? Cuando Dios ha sido claro en nuestra manera de servir a Dios. A veces hay que ir al desierto para que nuestro objetivo vuelva a caer en track. Volvamos a ser reenfocados en el propósito eterno de Dios. No en lo que yo quiero adelantar y quiero escalar. Por eso es que hay gente que iban lo más bien hasta que los promueven de lugar. Se le perdió el reino. Se le perdió la misericordia. Y hay que volverlo a llevar al desierto. Nos promovieron fuera de tiempo. No había formación. Fíjate la importancia de lo que es servir. El servicio es espiritual. Tiene que haber un proceso de transformación y de formación. Por eso que Dios trabaja en medio de este proceso simultáneamente. Si Dios te tiene ahí donde está, sigue en el proceso de formación. No es que es un requisito de una iglesia, no es que es un requisito para tú escalar. Mire, aquí no hay un requisito. Es más, aquí ha llegado gente primero que usted y Dios los ha promovido. Aquí no hay un requisito, no, aquí tú tienes que empezar a limpiar el baño para después ir al parking. Y después del parking entras acá. Eso no son requisitos, aquí no hay nada de eso. Aquí hay gente que han sido promovidas por su crecimiento espiritual, por su calidad en el servicio. No es porque el hombre lo hace, sino que el fruto se ve. Porque le han servido a Dios primero. No hay motivaciones externas de decir yo quiero llegar allá para que el pastor me tenga a su lado, o yo estar al lado del pastor. Mire, hermano, le voy a decir algo: caminar al lado mío no es fácil. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Aquí no se promueve gente por seniority. Esto no es un Walmart. No, yo llevo 5 años, los 9 años aniversario, estoy ahí fiel. Y mira para allá, llegó el hermano el año pasado y yo lo promovió. Ajá. Tú no vas aquí, tú no trabajamos en Walmart, hermano. Hay gente que está mirando lo que hacemos. Hay gente que sí, mira cómo llegó este, mira, Dios que se cree, mira, se luchó tallote. Hasta que usted y yo no veamos la iglesia como un organismo espiritual, un organismo vivo, donde esto no tiene que ver con lo que nosotros sabemos hacer, sino con el don y la vida del Espíritu que esté manifestada, que esté evidente.
Y esto tiene que ver de cómo yo le sirvo a Dios y mis hermanos primero en el espíritu. Porque si no, vamos a corromper el servicio. Porque seremos de los que veremos el servicio como un requisito. Yo quiero a Rebeca, pero estoy con Lea. A ti te tocó Lea, después te toca Rebeca. No es así. Que entienda, entienda. Cuando Cristo está evidente en la forma cuando usted y yo servimos, se tiene que mostrar, se tiene que ver. ¿Cuál es la evidencia en tu caminar? ¿Cuál es el fruto de tu vida cuando sirves? El espíritu del servicio resuelve todos los problemas. Mire, hermano, mire esto, escríbalo por ahí. El espíritu del servicio resuelve todos los problemas. Por lo tanto, no comiences con la pregunta de cómo y dónde vas a servir al Señor. Comiénzate a preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres hacer de mí? ¿Y dónde tú quieres que yo te sirva? Hermanos, si la voluntad de Dios no es suficiente razón para servirle con fervor, nada lo va a hacer. Si al haber sido salvo por la gracia del Cordero, por la gracia, y ser redimido por la sangre de Cristo, no es la razón suficiente para yo servir en el Espíritu a Dios, nada lo será. Nada. Nada. Si morir Cristo en la cruz por nosotros no se convierte en el mejor incentivo, si Cristo venir a nosotros y hacer residencia en nuestra vida, si eso, mis amados, no se convierte en nuestra mayor motivación para servir, no habrá ofrecimiento aquí en la tierra que pueda sobrecoger esa realidad. Por eso la iglesia no necesita fórmulas ni métodos. Se necesita que se predique a Cristo y a este resucitado. La gente necesita despertar en un evangelio real. Este evangelio que conmovió a una generación del primer siglo, que lo llevó a dispuesto hasta morir por la causa del evangelio. ¿Estarás tú dispuesto a morir por la causa del evangelio? Piénsalo. Medítalo. Por esto que esta verdad tiene que ser libertad a nuestras mentes. Tiene que libertarnos de nuestros pensamientos. Aleluya. Que nosotros podamos decir, Señor, a mí no me corresponde, esa no es mi tarea. Mi función es predicar a Cristo y a este resucitado. Mi función no es mantenerte motivado y engreído aquí. Mi función es entrenarte para que tú lo puedas usar en esta generación. Señor, yo quiero divorciarme de los resultados para que tú puedas hacer la obra perfecta en ellos, que sé que tú puedes hacer. Sé que tú puedes hacer. Nuestro deseo, amado, nuestro deseo sería pensar que todo el mundo tuviera la misma pasión, la misma vida, con el mismo fervor. Pero seamos honestos, hay gente que no le interesa vivir de esa manera. Vamos a ser honestos. ¿Y qué hacemos? Seguimos predicando a Cristo. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Seguir predicando a Cristo. Y a Dios que le dé la bendita gana de revelarle quién verdaderamente es a cada cual. Pero yo no voy a estar ofreciendo certificados aquí, ni remuneraciones, ni reconocimientos aquí por servir. Si alguien reconoce tu servicio, que sea Él, porque tú le sirves a Él primero. Que nuestra motivación no sea, wow, qué tremendo. Eso está bien. La ley de la retribución es buenísima, pero no es el centro de todo. ¿Por qué? Porque la gente que viene a servir tiene que venir con pasión, con compromiso,
dispuesto a servirle a Dios en el Espíritu. Si te aplauden, bien, y si no, también. Si alguien te lo agradece, bien, si no, también. Si te promueven, bien, si no, también. Si alguien regresa a darte las gracias en agradecer, bien, si no, también. Si alguien te celebra, bien, si no, también. Después de todo, amado, tú estás sirviendo a Dios en el Espíritu. Y aunque es bueno y es bíblico estimularnos los unos a los otros, si nadie te estimula a ti, con Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Si nadie está allí cuando más tú lo necesitaste, si nadie te estimula y te motiva, con Cristo es más que suficiente. Amado, yo no te puedo venir con un discurso diferente. Yo no te puedo venir con un discurso humano aquí. Yo tengo que venirte con la realidad del Evangelio, que total dependencia de Cristo. Mi intención pastoral en esta casa es que tú puedas ser dependiente, no a un hombre, sino que tú seas dependiente al Espíritu Santo de Dios. Y que dentro de esa medida tú traigas propósito eterno a esta casa. Que si nadie estuvo contigo cuando estabas enfermo, con Cristo es suficiente. Tenemos que entender, y termino con esto, amado. Hay muchas cosas que hablar sobre esto, pero voy a terminar. Entienda bien, amado. Usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Sirviéndole al Señor. Al Curios. ¿Se acuerdan? Al Curios. Al soberano. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tu disposición es que el Señor pueda hacer como Él quiera, lo que quiera, cuando Él quiera, con quien quiera, en donde quiera, y tú no vas a tener cuestionamientos ni debates, porque tú le sirves al Señor en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Y esto va a resolver la forma en que tú sirves. Porque créame, amado, ay, que si no, dificultades, problemas, confrontaciones siempre van a haber. Situaciones inesperadas siempre habrán. Momentos difíciles siempre lo hay. Y para los que les gusta tomar nota, escríbelo por ahí. En una futura ocasión vamos a hablar de esto. Estos tres aspectos del servicio son importantes y vitales. Y lo voy a dejar aquí como asignación. Tres aspectos vitales en el servicio. El primero es la adoración como servicio. La razón por la cual Dios le dijo a Faraón que dejara salir al pueblo es para que le adoraran y le sirvieran. Pero el detalle fue que no lo dijo cómo. Que no les dijo las condiciones en las cuales van a adorar. Adoración en el servicio. Segundo, el servicio como ministración a los santos. En el proceso de edificación de los santos, donde vamos a descubrir muchas de las cosas que están en los santos. Ahí es que tú vas a descubrir con quién tú estás lidiando, a quién tú le estás sirviendo, cuál es el corazón y cuál debe ser nuestro corazón en la administración de los santos. Y tercero, está en el servicio como el testimonio al mundo. Que otros vean a quién tú le sirves.
que otros, no te preguntes a quién le sirve, que otros vean a quién tú le sirves. Amados, si esto se da, entonces la forma, los problemas, las situaciones que enfrentamos, las luchas que vamos a atravesar, las necesidades que vamos a tener, las virtudes que vamos a desarrollar, las victorias que vamos a alcanzar, nada de eso, ni el éxito ni la derrota será suficiente, ni te va a detener, porque la motivación nunca fue esa, siempre fue servir a Dios en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con fervor, con pasión y comprometidos a esta causa eterna. Y Pablo entendió esta verdad. Y esto es maravilloso entenderlo, porque lo que lo cautivó a él no fue el programa de la iglesia para que tuviera éxito, ni tampoco una red de ministerios para que fuera el apóstol más reconocido. Por eso él pudo declarar: por esta causa. ¿Qué causa? La causa del Evangelio de Jesucristo. Doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Si esta causa, amado, si esta causa, escúchame, póngase de pie. Si esta causa no es suficiente, nada lo será. Y cuando Pablo dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es su doblar las rodillas y venir a un altar a orar. Él hizo esta expresión como una expresión de rendimiento total. Es una forma de entrega, es una forma de consagración. Él decía: yo estoy vendido a esta gloriosa causa que me provoca rendirme a Él. Esto es un vocablo de rendimiento total. Si esto no es suficiente, entonces nada lo va a hacer. Entonces siempre vamos a estar dependiendo de externalidades para que nos motiven a servir. Déjame ver qué tú me das para yo hacer. Y no hay nada malo con eso, pero esa no debe ser la motivación. Esa no debe ser la naturaleza de mi servicio. Nuestro servicio es en el Espíritu, por el Espíritu. Es de naturaleza espiritual, para que hagamos lo que hagamos, siempre Cristo sea magnificado. Así que cuando estés en la función, ¿qué tiene que haber? Cuando estés en la función de servicio, ¿qué tiene que haber como evidencia? El fruto de Él, el fruto del Espíritu. Esa formación que viene es para que se desarrolle en nosotros a través del servicio. Yo creo que más que entender el principio es poderlo internalizar, es poderlo llevar a mi forma práctica. No hay duda que se acerque a lo que se ha expuesto aquí escrituralmente. El problema está en cómo tú lo asimilas y cómo tú lo recibes. Y tengo que ser claro. Yo sé que mucha gente, bueno, alguna gente, no mucha, están acostumbrados a vivir de la manera que viven. Yo no puedo cambiar nada de eso, pero si algo puedo provocar en ti es que tú comiences a vivir una vida entendiendo tu vida en Cristo. Y la iglesia es un enlace a una medida de una plenitud. La iglesia no cambia a nadie, las canciones no te pueden cambiar,
quizás lo que un hombre pueda decir, no, pero la palabra del Señor tiene que provocar cambios en la vida y transformaciones en nuestra mente. Lo entendí, pastor. Ahora, ¿cómo lo llevo en práctica? ¿Cómo lo hago? Si no sé qué hacer. Yo quisiera servir al Señor en algo. Yo quisiera mostrar prácticamente lo que hay en mi espíritu, pero no sé, no me atrevo, no sé cómo hacerlo. Necesito. Tranquilo, hoy te vamos a proveer esa herramienta para que ahorita podamos hacer un ejercicio y tú poder afirmar con pasión y fervor tu compromiso a Dios en el servicio. Te prometo que no habrá remuneración. Te prometo que no habrá recompensa humana. Te adelanto, posiblemente puede haber ausencia de espaldarazos y de aplausos, pero una cosa te voy a garantizar: que cuando yo lo hago en el Espíritu, mi retribución viene de parte de Dios, viene del cielo, y por tanto mi forma, cuando se manifieste, provocará en otros reacciones divinas, porque es Dios el que ha puesto el querer como el hacer para su buena voluntad. Padre, en esta hora, Dios, mira el pueblo tuyo, Dios. Aquí está tu pueblo, Dios. Pueblo hermoso que tú has dado, Señor. Privilegio de estar en esta casa, donde venimos a adorarte, venimos a servirte, Señor. Muchas veces con pasión, otras veces carentes de ella, Dios. Hoy, Señor, hemos aprendido que servirte a ti es consecuencia del Espíritu Santo. Servir con devoción, con pasión, por la causa del Evangelio de Jesucristo, es provocado por motivaciones espirituales. Que no hay hombre, no hay ser humano nacido de sangre que pueda provocar eso en nosotros. Pero Jesús vino a hacer residencia en mi vida. Jesús vino a hacer residencia en la vida de cada uno de ellos. Y hoy, Señor, oro para que ese espíritu de servicio se levante y comience a operar, se active en el nombre poderoso de Jesús, en la forma racional, servicio racional, que es el que tú buscas, Dios, agradable y perfecto. Espíritu Santo, ministra el corazón, ministra, Padre, cada vida. Señor, haznos entender cuál es nuestra función en el cuerpo. Haznos entender que tú tienes propósito eterno con cada uno de nosotros. Y por tanto, Señor, te glorificaré, te exaltaré, haré lo que tenga que hacer con tal, Señor, de aumentar la vida de Cristo en mi vida, Dios. La vida de Cristo en mí, que será notoria y evidente en el servicio a los santos, en mi adoración y en el testimonio a aquellos que lo puedan ver. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.